Hay un lugar en el mundo prohibido para la humanidad. Hay una zona silenciosa, inhóspita y fantasmal a la que se le llama área de exclusión y donde ningún hombre podrá vivir en los próximos 24.000 años. Un sitio en donde la soberbia humana, nuestro deseo de controlar la naturaleza y sus fuerzas, estuvo a punto de llevarnos a un verdadero cataclismo. La central nuclear de Chernóbil explotó en tiempos de la Unión Soviética, pero sus efectos todavía se notan y se notarán. Miles de muertos, toda una comarca devastada y abandonada, filtraciones constantes de radioactividad. En Chernóbil la naturaleza se ha comido ciudades y aldeas enteras y la amenaza invisible de la radiación se percibe a cada paso. Por eso este lugar es conocido como la zona de alienación. La antigua Unión Soviética solo les dio las gracias y una medalla que representaba una gota de sangre atravesada por rayos alfa, beta y gamma. En la actual Ucrania, sin embargo, son considerados héroes. Son los que con su esfuerzo y su sacrificio salvaron al país del invierno nuclear. Estos ancianos nos reciben orgullosos de estar todavía vivos y de ser conocidos como los liquidadores. Por la mañana me dijo un amigo que la central había explotado. Y yo le dije, eso no es posible. Cuando estudiamos nos enseñaron que la posibilidad de que hubiera un accidente nuclear era una entre 1.000.000. El autobús llegó con media hora de retraso y nos extrañó. Cuando llegamos enfrente del bloque 4, a 100 metros del reactor reventado, nos dimos cuenta de lo que pasaba. Cuando llegué a la central, la escena era dantesca. Todo el que estaba allí trabajando estaba arriesgando su vida. Era muy peligroso. Murieron muchísimos soldados. Y recuerdo a alguno de los generales que decía, por lo menos en Afganistán sabemos contra qué luchamos, quién es el enemigo. Pero aquí luchamos contra la radiación, no la vemos. Es difícil encontrar en Kiev, la capital de Ucrania, de hecho es difícil encontrar en toda Ucrania a alguien que no guarde un recuerdo funesto del accidente de Chernóbil. Tampoco es difícil encontrar testimonios en Rusia, en Bielorrusia o incluso en Polonia o Rumanía, porque la explosión de la central nuclear en 1986 lanzó sus isótopos radiactivos hacia media Europa, pero especialmente a los países más cercanos a Ucrania. Preguntes a quien preguntes, todo el mundo guarda memoria de aquel año. Todo el mundo conoce a alguien afectado o a alguien movilizado en aquellos días, de la manera voluntaria que se hacía en los tiempos de la Unión Soviética para luchar contra la radiación. El gobierno de Ucrania ha reconocido a más de 2,5 millones de personas el estatus oficial de afectados por el accidente de la central nuclear de Chernóbil, prácticamente el mismo número de habitantes de Kiev. Se reconocen los afectados, sí, pero sobre las víctimas, sobre los muertos, nadie se pone de acuerdo. Estos son los hijos de los que llamamos mitigadores, o hijos de familias que vivían en las zonas más contaminadas por la explosión. Sus cromosomas sufrirán ciertas alteraciones debido al accidente. El tema es saber qué ocurrirá con la siguiente generación, con los nietos de Chernóbil. Es difícil predecir ese futuro. Casi 30 años después del accidente podríamos decir que estamos en ese futuro, pero sería engañarnos. Si los nietos de Chernóbil, los hijos de esos niños, sufrirán malformaciones congénitas u otro tipo de trastornos, está por ver. El primer informe científico, avalado por la ONU y su Comité sobre los efectos de la radiación atómica, habló solo de 30 muertos por el accidente. El segundo informe ONU, hecho por la Organización Mundial de la Salud, reconocía ya un total de 9.000 fallecidos, casi todos de cáncer. Es decir, las Naciones Unidas pasaron en 5 años de encontrar solo 30 muertos por los efectos de Chernóbil a creer que podían ser unos 9.000. Informes obviamente refutados por organizaciones como Greenpeace, que elevan a 90.000 las muertes por cánceres derivados de la precipitación radiactiva. Al principio, la nube radiactiva se extendió hacia el norte.
hacia Bielorrusia y todos los países bálticos. Pero en los siguientes días cambió y se dirigió hacia otros lugares. ¿Incluido España? Sí. El Museo de Chernóbil no hace concesiones. Dibuja en todo momento una visión apocalíptica de la tragedia y el visitante parece entrar en una especie de casa del terror donde los silbidos del viento radiactivo se mezclan con los inquietantes gemidos de los medidores de radiación. Las fotografías de esa generación Chernóbil han sido dispuestas de forma metafórica como un óvalo, la misma forma que tenía el reactor número 4, el que explotó en la central nuclear. ¿Cuántos liquidadores hubo? Se calcula que unos 600.000. Ten en cuenta que hablamos de todos los que trabajaron durante los 5 años siguientes al accidente. El 20% de los liquidadores ucranianos han muerto por diferentes enfermedades derivadas del accidente. Eso supone unos 75.000 muertos más o menos. Sí. Una simulación permite hacerse una idea de lo que era la central de Chernóbil, el orgullo de la tecnología soviética antes y después de la explosión. Todavía se sigue debatiendo si fue un fallo de diseño, una imprudencia de un operario o una decisión de un ingeniero que no quería cuestionar una orden directa de Moscú. El caso es que el reactor número 4 explotó y liberó a la atmósfera toda una letal carga de vapores radioactivos. No fue una explosión nuclear, sino una explosión del vapor acumulado por una sucesión de negligencias. Se calcula que sus efectos fueron parecidos a los del estallido de unas 500 bombas, como las lanzadas en Hiroshima. Los primeros días me acuerdo de que todo el mundo vomitaba. Yo conducía una excavadora y solo me dejaron trabajar 5 días. Me tocó estar a solo 100 metros del reactor. A sus 76 años, Yakov recuerda perfectamente cómo fue movilizado para ir a trabajar a Chernóbil, cómo se convirtió en liquidador. Por aquel entonces era un operario más de las obras del metro de Kiev. Y es que la mayor parte de los liquidadores no trabajaban más de una semana seguida. Los soldados, obligados a subir a desescombrar el techo, la zona más contaminada, solo estaban 5 minutos trabajando. 5 minutos al día con la promesa de evitar 2 años de destino en la guerra de Afganistán. Desde hace unos pocos años, casi todos los liquidadores cobran una pensión como víctimas de unos 700 euros, que casi dobla el sueldo medio de Ucrania. Están contentos. Muchos de ellos, sobre todo los que eran empleados en la central nuclear, viven ahora aquí, en Slavutich, una ciudad completamente nueva, levantada a 50 kilómetros de Chernóbil y que sirvió para acoger a todos los habitantes de Pripyat, la ciudad que estaba junto a la central y que tuvo que ser abandonada para siempre. Salvo los más jóvenes, aquí en Slavutich nadie tiene recuerdos de su niñez. Este es el carnet de liquidador. ¿Tu mujer, Billy? Sí. El carné de participante en la liquidación de la avería en la central nuclear de Chernóbil. O sea, es como un título. Billy Bandowicz prefiere que le llamemos Vila, como le llamaba su difunta mujer, también empleada en la central y también liquidadora. ¿Crees que tu esposa falleció directamente por haber trabajado durante las labores de liquidación en Chernóbil? Sí, estoy seguro. Todos los liquidadores sufrimos una exposición enorme a la radiación y yo estoy convencido de que murió de eso. Hay en Vila una profunda tristeza cuando recuerda a su mujer. Este anciano, que cobra ahora una pensión de invalidez, sin embargo no se queja y contempla aquellos años con el estoicismo del viejo patriota que hizo lo que debía. Una cosa era mi empleo en Chernóbil y otra mi tarea posterior como liquidador. Desde ese momento me convertí en víctima de accidente de trabajo. Cuando Vila se va, nos quedamos con la sensación de que necesitaba hablar. De que no ha quedado con nosotros para contarnos batallitas de abuelo liquidador, sino que quería reivindicar la memoria de aquellos que murieron por hacer lo correcto, como su mujer, como muchos de sus amigos. En esta ciudad, en Slavutich, una ciudad casi soviética, limpia, ordenada, segura, sus habitantes se perciben como una casta de héroes. Son aquellos que salvaron al mundo del desastre nuclear. Sus padres, sus hijos, pagaron ese sacrificio con vidas, con evacuaciones, con exilios interiores, con depresiones. Pero Chernóbil, todavía hoy, sigue dejando consecuencias.
Igor Kirilchuk ha estado muchos años haciendo informes para Greenpeace y actualmente trabaja en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Sí, me dice, hay muchos ríos contaminados en el mundo, pero que contengan partículas radioactivas como este, hay pocos. Al menos 12 regiones del país están contaminadas y sus habitantes padecen altas tasas de cáncer, sobre todo de estómago en los adultos y de tiroides en niños. Como veremos, la lluvia filtra la tierra radioactiva en Chernóbil y ese agua llega a las capas subterráneas, que a su vez desaguan en el río Pripyat, que es un afluente de este río, el Dnieper, que desemboca en el Mar Negro. Las formas que ha tenido la radiación emanada de Chernóbil de llegar a millones de personas han sido numerosas: vientos, lluvias, ríos, cadena alimenticia. Los informes de Greenpeace elevan a casi 3 millones el número de víctimas afectadas directamente por el accidente, de las que aproximadamente unas 500.000 podrían fallecer a lo largo de todos estos años. Como el propio Kirilchuk reconoce, se trabaja siempre con estimaciones más o menos fiables, pero con muy pocos datos reales. Sí se sabe, por ejemplo, que desde 1991 el nivel de mortalidad en la zona supera al de natalidad, pero los números de los diferentes informes no coinciden, y no lo hacen porque las estadísticas se manipularon desde el principio. Sí, es cierto. En los primeros años, los médicos tenían prohibido escribir en sus informes diagnósticos que la enfermedad del paciente estaba relacionada con el accidente de Chernóbil. Yo estuve internado en un hospital en Moscú y allí todo el mundo sabía que el gobierno había ordenado a los médicos no vincular las muertes de gente de Chernóbil con la radiación. Los médicos debían justificar los fallecimientos con otras enfermedades previas del paciente, pero en ningún caso con el accidente. Cada año, aquí en Slabutich, están muriendo 30 o 35 personas de las que participaron en la liquidación. Desde luego, todos nosotros estamos en ese grupo de riesgo. Según datos oficiales del propio gobierno ucraniano, en los últimos 10 años la cifra censada de mitigadores ha descendido en un 24%, es decir, que la primera oleada de liquidadores, en su mayoría hombres jóvenes, están muriendo lentamente. Ya han pasado 26 años de la explosión, pero me acuerdo que en el 2001, cuando dejé de trabajar, me fui a hacer un chequeo médico. No había ido al hospital en todo ese tiempo y recuerdo que los doctores se miraban entre sí, se llamaban y me señalaban con el dedo, como si yo fuera el último mohicano. En el verano del 2012 España se proclamó campeona de Europa ganando por 4-0 a Italia en este estadio, el Olímpico de Kiev. Pues bien, a 125 kilómetros al norte hay un lugar prohibido, una zona en la que probablemente la humanidad no podrá vivir en 24.000 años. Le llaman la zona de exclusión. Llegar de la capital, Kiev, a las inmediaciones de Chernóbil lleva casi 3 horas. 2 de ellas son para salir de los atascos de la ciudad y la otra para ir percibiendo cómo la carretera empieza a vaciarse hasta quedarnos solos. Como el paisaje va cambiando, desaparecen los pueblos, los animales, las tierras de labor y te vas encontrando rodeado de campos yermos, de espacios abiertos donde no hay rastro humano, de arboledas intrincadas que dejan de ser bucólicas para dar miedo. Y nos miramos excitados porque estamos entrando en Chernóbil. Y nos estremecemos, porque estamos entrando en Chernóbil. Y entonces, el coche para. Bueno, comienza la zona de exclusión. A partir de aquí estamos en zona radioactiva. Realmente es un poco ingenuo pensar que a este lado de la barrera no hay contaminación y que al otro lado sí la hay. Los vientos, las corrientes subterráneas, los propios vehículos que entran y salen pueden mover polvo radiactivo fuera de la zona límite. El control, la verdad, no parece demasiado exhaustivo. El contrabando radioactivo es una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional, y no tanto por la posibilidad de robar plutonio o uranio, sino porque en la zona sigue habiendo miles de vehículos contaminados que pueden ser despiezados o usados como chatarra por algún desaprensivo. Bueno, este cartel es bastante clarito. Esto es la zona de exclusión. Nosotros estamos aquí ahora en este control
Y esto de amarillo es la zona de radioactividad moderada, en esta zona de exclusión. Esta es la ciudad de Chernóbil, que es la que da nombre a la central nuclear, que sin embargo se encuentra un poquito más adelante, aquí mismo, junto a la ciudad de Pripyat, la ciudad fantasma. Toda esta zona es de alta contaminación radiactiva, y aquí lo dice muy bien, sigue habiendo cantidades enormes de cesio 137 y de estroncio 90, que son los componentes radioactivos que todavía permanecen en la zona, y nos advierten especialmente que no se nos ocurra ni coger setas, ni cazar animales salvajes, ni por supuesto beber agua de los ríos o los manantiales de la zona. Dentro de la zona de exclusión viven unos 4.000 operarios que trabajan en turnos de medio mes y mantienen viva la central atómica, además de unas decenas de los llamados habitantes fantasma, un puñado de ancianos a los que se les permitió la vuelta a sus casas. Así que, cuando por fin verificamos nuestra identidad y atravesamos el control, tenemos la sensación de estar entrando en el escenario de una gran plaga bíblica. Y es que, si antes del control apenas había coches, ahora, en estas carreteras secundarias de la zona de exclusión, estamos solos. Es extraña la sugestión. Te han asegurado que se puede entrar en la zona con cierta fiabilidad, pero miras por la ventana y ya no estás tan seguro de qué vas a respirar ahí fuera. En esta aldea llamada Zalisha vivían antes del accidente 2.000 personas. Estamos muy cerca de Chernóbil, apenas a unos 2 kilómetros. El nombre Zalisha significa en ucraniano detrás del bosque. Y ahora de verdad es cuando este pueblo hace honor a su nombre. Porque aquí el tiempo y la naturaleza se lo ha comido todo. Las casas están abiertas, los suelos de algunas viviendas han sido arrancados. El silencio es casi total. Solo se escuchan nuestras pisadas y nuestra respiración. El suelo está lleno de muestras de una vida pasada. Zapatos, libros, una cocina, un baño, el filtro de una vieja máscara de gas. Empiezo a sentirme como el violador de una intimidad arrebatada, paseándome por los recuerdos y las vivencias de los que construyeron esto y lo eligieron para vivir. La calle principal es irreconocible. Los árboles han crecido hacia donde han querido. La casa consistorial, el bar de veteranos, la panadería, ahora todo es igual. Un paraíso micológico, donde por todos los lados crecen hongos atómicos. Y recuerdo la regla del cartel de la entrada: prohibido coger setas. Impresiona el silencio. Solo se escucha el pitido del dosímetro. ...36 y subiendo. Hay que irse. Pasar de 40 microroentgens a la hora es peligroso para nuestro organismo. Estamos apenas 2 kilómetros dentro de la zona de exclusión y ya somos capaces de entender la magnitud de un invierno nuclear. La desolación invisible, inquietante, que te produce saber que hay algo rodeándote, que si no lo respetas te puede matar. Ya hemos rozado el límite de seguridad que marca nuestro dosímetro y acabamos de entrar.
¿Qué es esto, Yuri? Bueno, habrás leído la historia del tercer ángel del Apocalipsis y todo eso. Ah, ya. En el Nuevo Testamento. Eso es. El que al tocar la trompeta mandó una estrella ardiendo que envenenó el agua de los ríos y las fuentes con una sustancia amarga e imbebible. Está en la Biblia, en las revelaciones de San Juan. Bueno, pues mucha gente conecta esto con Chernóbil. Murió muchísima gente por efectos directos e indirectos del accidente. Por ejemplo, si calculas todos los niños que no nacieron porque el gobierno sugirió a las mujeres abortar, podríamos estar hablando de más de 1 millón seguramente. Yuri representa al Estado y eleva las víctimas a 1 millón, pero otra vez hablamos sin datos fiables. Damos una vuelta por la ciudad y nos damos cuenta que Chernóbil quedó anclada en el año 1986, que por todos los lados hay vestigios de la antigua Unión Soviética, que hasta el viejo camarada Lenin sigue ahí, erguido, como cuando presidía los desfiles del aniversario de la Revolución de Octubre, impertérrito a la amenaza atómica. El antiguo puerto de Chernóbil es ahora un lugar desolado donde solo hay barcos hundidos y puentes destrozados. Esto antes era un lugar bullicioso de tránsito de personas y de mercancías y ahora es un territorio devastado por el fantasma nuclear. De hecho, este puerto, ahora abandonado, era el medio de transporte más utilizado para bajar hacia la capital porque aquí no hubo carretera hasta 1960. Los ferries de pasajeros hacían el trayecto hasta Kiev en apenas 3 horas y atravesando algunos de los paisajes fluviales más espectaculares de Ucrania. Ahora se ha convertido en una zona prohibida que nosotros atravesamos siguiendo a Valery, un antiguo conductor de autobús que participó en la evacuación de Chernóbil. Niveles aceptables de radiación. Los primeros que evacué fueron los bomberos que habían llegado al lugar de la explosión. Les recogí en el hospital de Pripyat y casi todos salieron por su propio pie. Eran unos 25. Tras el autobús venía una ambulancia. Los bomberos estaban mal, con escalofríos constantes. Sabían lo que les había pasado. Y de hecho se iban quejando a los médicos y a los 4 ingenieros que también iban en el bus. Valery suspira subido a esos esqueletos de barcos. Todavía se acuerda de cuando algunos de ellos subían mercancías desde el Mar Negro. Esto era una ciudad preciosa, insiste. La ciudad de su infancia, y por eso él ha decidido pasar su jubilación en esta tierra radiactiva. Le pregunto por qué siguió trabajando tras el accidente. En ese momento no entendíamos lo que pasaba, las consecuencias, por eso seguimos trabajando. Que un puerto de río se convierta en un cementerio de barcos tiene siempre algo de injusticia. Una cierta injusticia poética porque la imagen no puede ser más plástica. Los puentes de mando comidos por el óxido, el olor a viejo aceite de motor, la herrumbre de los cascos varados. Aquí se prueba, como escribió el poeta Yuri Andruyevich, el amargo sabor del apocalipsis. A colarlos. Un antiguo garaje, una antigua cochera y a ver qué hay. Cualquier lugar en Chernóbil te guarda una sorpresa. La explosión fue seguida de una confusa evacuación que se iba improvisando a cada momento. ¿Qué hacer con todo lo que estaba contaminado? ¿Destruirlo? ¿Y cómo? ¿Enterrarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Abandonarlo? ¿Y dónde? Vayas donde vayas, te encuentras con los vestigios de este desastre nuclear. Joder. Está aquí, son los camiones, ¿eh? ¿De dónde se nos ha subido? A 111. Esto no para de pitar. Nos han dicho que estos camiones fueron de los utilizados para evacuar a toda la gente de Pripyat y sacarlas de la zona, y luego fueron abandonados aquí y tirados aquí al lado del río.
Y al parecer no han sido descontaminados todavía. Joder. La madre que me parió. La radiación normal en cualquier parte del mundo es 12 microröntgens por hora y ahora mismo tenemos 40 por hora, el límite. Sí, aquí, pero allí había unos 160. 160 es unas 10 veces más alto que la radiación natural. El umbral de la muerte es de unos 500 millones de microröntgen por hora, o 500 röntgen por hora, repito, por hora. Así que estamos lejos de acabar muertos. La radiación debería ser de muchos miles por encima, sí. Sí, quizás ahora, pero ¿y dentro de 20 años? En 20 tampoco te pasará nada. En cualquier caso, la recomendación es largarse en cuanto la radiación suba de 50 microröntgen a la hora. Por todos los lados hay pequeños montículos de pasto y hierba que marcan, como improvisadas tumbas, el lugar donde antes hubo una granja, una hacienda, un corral. 90 aldeas y pueblos desaparecidos en un área de 30 kilómetros dejan algún rastro. Por cualquier sitio hay clavadas estacas con el símbolo radiactivo. Este páramo era antes la aldea de Kopachi, el hogar de 1.200 personas que todos los 9 de mayo, el día de la victoria contra los nazis, se acercaban a la tumba que recuerda a los soldados del pueblo, caídos en la Segunda Guerra Mundial. Una hogaza de pan duro y un vaso de vodka indica que todavía alguien se acuerda de ellos. Y detrás de la estatua, la guardería del pueblo, el lugar menos indicado para asustarse a priori, pero nada más entrar, la cámara de vídeo empieza a fallar y a hacer ruidos. ¿Qué pasa? Suena. Que la cámara suena. No va a sonar, estamos a 305 y no podemos superar los 50. La guardería fue abandonada apresuradamente y en los cajones, en las taquillas, en las mesas de los críos, quedaron sus dibujos, las notas de los profesores, la ropita de algún niño o los juegos de mesa. Víctor, ¿me puedes traducir lo que está escrito aquí? Parece como una especie de poesía o algo así, ¿no? Es una canción. ¿Una canción? Sí, una canción para la fiesta del 1 de mayo, 4 días antes del accidente. ¿Y la conoces? Me suena. Es un día maravilloso, brilla el sol, hace una buena mañana, hoy es fiesta, hoy es un día grande. Tenemos que irnos porque llegamos tarde a nuestra cita en la central nuclear de Chernóbil. Estamos a solo 5 kilómetros del monstruo. Salimos de esa guardería radioactiva sin ganas de mirar atrás porque hasta las viejas muñecas se han convertido en una especie de efigies funerarias. Y no hay nada más inquietante que un muñeco abandonado y roto y radioactivo. Coged vuestros pasaportes y cámaras. Prohibidas pistolas, navajas, drogas, alcohol. Tampoco explosivos. Que no llevemos explosivos o drogas en Chernóbil. La central está parada desde el año 2000, pero eso en terminología nuclear significa que hay que mantener la refrigeración de los reactores, extraer su combustible, almacenarlo de manera segura, proceder a descontaminar. En fin, el apagón completo será en el 2022. La radiación que impregna todos los rincones no bajará hasta el 2045 y su desmantelamiento completo se ha fijado más o menos en el 2065, dentro de 50 años. ¿Completo? No. El reactor 4, el que explotó, se quedará como está. Llegar hasta aquí, acercarnos, es lo que queríamos hacer, pero cuando estás al lado, también te preguntas, ¿qué pintas aquí, en el lugar más contaminado del mundo? A los héroes y profesionales que protegieron al mundo del desastre nuclear construyendo este sarcófago.
Un sarcófago que al fin y al cabo fue una solución provisional porque no tenían ni idea de qué hacer para tratar de contener al monstruo nuclear que todavía yace ahí dentro. Un sarcófago que se está agrietando, que está lleno de goteras, y es que el monstruo nuclear no le importa el tiempo que pase, le da igual, va a vivir 24.000 años. Hace 24.000 años, la humanidad, nosotros, todavía vivíamos en cuevas. Aquí está, el reactor número 4, protegido por esas paredes azules de contención, el sarcófago, la solución inventada a marchas forzadas para detener las fugas radiactivas. Ahora se está construyendo un descomunal nuevo ataúd, la mayor estructura móvil jamás levantada, la que tratará de sellar definitivamente este reactor otros 100 años. Simpáticos estos ucranianos, nos han puesto a alentar en Chernóbil en el hilo musical el Starway to Heaven de los Led Zeppelin, escalera al cielo. Ok, bueno, que sigamos a este hombre, que no nos salgamos de su paso, que si escuchamos algún ruido, alguna alarma, él nos tendrá que decir lo que hay que hacer, que no dejemos nada en el suelo, ningún aparato, que si se nos cae una cámara o el bloc de notas, que lo dejemos en el suelo, porque está muy contaminado. ¿A ti te queda mejor? Yo parezco un cocinero. Ya estamos dentro de la central nuclear, andando por los mismos pasillos que llevan al reactor 4, el maldito, al que es imposible acercarse por su elevada contaminación. Podemos imaginarnos el pánico que se desató por estos corredores el día de la tragedia, con decenas de operarios corriendo sin sentido hacia todos los lados, sin saber si debían huir o enfrentarse al caos invisible que rugía desde el 4. Esta sala de control es como una cápsula del tiempo hacia 1986. Aunque ahora los operarios solo miran, aquella noche del 26 de abril, con todos esos botones iluminándose y las alarmas sonando, aquello debió ser un auténtico caos. Rodeamos el control para entrar en la sala de turbinas. El acceso es un poco difícil. En este inmenso hangar es donde generadores, turbinas y condensadores reciben, transforman y almacenan toda la energía que produce un reactor nuclear. Acojonante, ¿no? Están hechas polvo las tuberías. Todas las actividades de desmantelamiento de los reactores 1, 2 y 3 de la central nuclear de Chernóbil tienen que haberse completado antes del año 2064. ¿2064? ¿Y usted estará aquí? ¿Seguirá vivo? Sí, claro. No creo que esté aquí. Sí, mira, la fecha exacta prevista para el cierre de la central nuclear es el 15 de octubre del 2063. En esa fecha yo tendré 100 años. El ingeniero Seida lleva 23 años trabajando en Chernóbil. Ha pasado por casi todos los puestos y ahora le ha tocado la tarea de coordinar el desmantelamiento de la planta, en la que ha pasado casi toda su vida. En Chernóbil, todo es radiactivo. Todos los equipos, todos los edificios, todas las máquinas, todo lo que tienes a tu alrededor, todo está contaminado. Seida nos enseña cómo se desmantela una central nuclear, trozo a trozo, pieza a pieza. Fundidores expertos trabajan en turnos de unas pocas horas para desmembrar esta planta. Cada pieza es chequeada para medir su radiación. Las menos contaminadas se almacenan en unos depósitos dentro de la zona de exclusión y las más peligrosas aguardan a que el gobierno construya un cementerio nuclear con garantías o que la comunidad internacional les dé una solución. Usted es el ingeniero jefe de Chernóbil. ¿Sigue creyendo en la energía nuclear? Sí, desde luego. Entiendo que para ti sea, ¿cómo decirlo?, extraño. Pero en mi opinión, la industria atómica es una de las más seguras. ¿La más segura? Valery, estamos en Chernóbil, la estás desmantelando. Sí. Mira, en cualquier tipo de industria tienes accidentes. El ingeniero Valery nos enseña con orgullo un generador capaz de producir, dice, 500.000 kilovatios por hora. Pero no intenta evadir las cuestiones incómodas. Le pregunto por el reactor 4. ¿Qué hay ahí dentro?
¿Cómo se llama a esa masa, a ese elemento radiactivo surgido después de la explosión? El combustible nuclear que sigue en el reactor es algo nuevo, un material desconocido. Un material nuevo. Desde el momento en que se fundió, se convirtió en algo nuevo, diferente. A ese magma, a ese corium, le llaman la materia de los 6 extremos. Extremadamente potente, caliente, densa, corrosiva, extremadamente tóxica y extremadamente radioactiva. Así que el reactor 4 se va a quedar ahí, fundiéndose para siempre dentro de ese sarcófago. Sí. Fundiéndose durante miles de años. Bueno, estamos postergando la decisión de qué se hace con el reactor 4. ¿Postergando? Sí, posponiendo, aplazando el decidir qué hacemos. Es decir, que no saben qué hacer, salvo aislarlo, encapsularlo y ganar tiempo. Casi 30 años después, el monstruo sigue vivo y palpitando en el núcleo 4, aquí al lado, a 100 metros de donde hablamos. Por eso dice Seida que todo lo que nos rodea es radioactivo. Salimos de la central nuclear de Chernóbil completamente sugestionados de que algo nos ha atravesado el cuerpo. Al que no le duele la cabeza, le duele el pecho o los testículos. Basta que uno diga que tiene una especie de quemadura en el brazo para que todos nos miremos. Tengo unas ganas de salir de aquí. Cuando por fin nos alejamos un poco de la planta nuclear, instintivamente intentamos respirar hondo y tranquilizarnos, sin darnos cuenta de que a nuestro alrededor el aire sigue siendo tóxico y que todavía nos queda visitar la ciudad fantasma de Pripyat. Yo ya había trabajado en otras centrales nucleares, así que enseguida pensé en mi familia, en los amigos, en mi gente, y vi que debíamos evacuar la ciudad. Tardé una semana en encontrar a mi familia otra vez. No pudimos sacar las cosas de casa hasta septiembre, 5 meses después. Cuando escuché a Moscú diciendo que la gente debía abandonar la zona por un par de días, yo pensaba, que no digan estupideces. Esto no se arregla en una semana. Aquí no vuelve nadie en varias décadas. Alexei Timotevich es un coronel jubilado de la policía que durante el accidente vivía en Pripyat, la ciudad anexa a la central. Entonces era teniente y fue uno de los que organizó la evacuación. Quedamos con él a la entrada de lo que todo el mundo llama la ciudad fantasma. Mirad, esta es la calle principal de la ciudad. El Broadway local. ¿Cuántas veces patrulló Alexei esta calle ahora devorada por la maleza? Su rostro está ahora cargado de recuerdos y de nostalgia. Aquí se casó, aquí nacieron sus hijas y tenía sus amigos. Y, aunque yo estoy impresionado de la solemnidad, de la inquietud y, por qué no, de la perturbación que provoca estar por aquí, en los ojos de Alexei solo encuentro melancolía. Esta fotografía está tomada aquí mismo, justo aquí. La tomé en el año 1978. Pripyat era una de las joyas de la antigua URSS, una ciudad nueva, joven, levantada de la nada en 1970 solo para acoger a los trabajadores de la central y sus familias. Un espejo de la modernidad soviética que se rompió en 1000 añicos repartiendo su mala suerte por toda la comarca. Una ciudad que duró 16 años. Alexei nos cuenta que esta era su calle, la de los constructores, un nombre muy soviético, dice, y que un poco más al sur comenzaban los suburbios. Su hija pequeña, Marina, que entonces tenía 4 años, se pasaba las tardes en esos columpios justo delante del apartamento de Alexei, que permaneció ingresado un mes por las radiaciones recibidas. Imagínate, en el hospital nos curaban con vino tinto, en concreto con Cabernet. ¿Esta es tu casa? Aquí vivía yo. Era el apartamento número 3. Tenía 2 habitaciones y esto es el salón. Cuando mi hija se atrevió a regresar después de años, reconoció esos zapatitos. Se quedó muy impresionada.
El coronel nos permite curiosear por su casa y por sus cosas. No vais a encontrar mucho, nos dice seguro, porque hace años que se lo llevó casi todo y los saqueadores hicieron el resto. ¿Qué es esto? ¿Es tu letra? Sí. Bueno, ya sabes, a veces en la universidad llegan las evaluaciones y no te ha dado tiempo a estudiarlo todo. Así que cuando vas a hacer el examen, te metes esto aquí. O sea, ¿que es suya? Es una chuleta. La literatura no era mi fuerte. Vaya, con el jefe de policía, haciendo chuletas en los exámenes. Toma, guárdatela. Mientras sonrojamos al antiguo coronel de la policía, en la otra habitación, Yuri improvisa con una llave y rasgando dolorosamente las tripas abiertas de un piano, una estremecedora banda sonora para esta ciudad fantasma. Una música de recuerdos pasados que le van llegando a Alexej como fogonazos. A que parece una película de miedo. Ok, let's go to have the cognac. Una tradición, cada vez que vuelven aquí a Pripyat, a su antigua casa, brindan por lo que fue esta ciudad. How you say? Budmon. Pripyat es el epicentro de la zona de alienación. Aquí, en sus calles, en su plaza central, en los restos abandonados de antiguas mercerías, de restaurantes, de oficinas, en este viejo tocadiscos o en esos techos desvencijados, podemos hacer un ejercicio de regreso al pasado. Podemos ponerle vida y podemos ponerle color, y ruido, y conversaciones, y motores de coche, y sonidos de cajas registradoras o gritos de niños. Pero es un ejercicio inútil. Pripyat es oscuridad, es silencio, es una idea fantasmagórica de lo que queda tras un accidente o una guerra nuclear. Este sería el mundo para los que sobrevivieran. Un mundo azulado, macilento. Un mundo angustiado, como estamos nosotros en este invierno nuclear. Un mundo de ceniza y de polvo radiactivo. Recuerdo que algunos de los policías se acercaron en moto hasta el lugar de la explosión. Cuando volvieron tenían despellejadas las piernas hasta la altura de las rodillas. ¿Por qué? Porque la explosión soltó mucho vapor caliente que era muy pesado y se depositó cerca del suelo. La central parecía rodeada de una niebla baja. Unos cuantos murieron debido a la radiación recibida, incluidas 2 mujeres policía de mi departamento. Vivían 50.000 personas, pero era una ciudad pequeña. Se puede ir andando a casi todos los sitios. Y en nuestro paseo vemos algunas cosas que no concuerdan. Como ese reloj, sospechosamente parado a la 1:24, a la hora de la explosión del reactor nuclear. No hubo onda expansiva. El mecanismo de los relojes no pudo pararse por efecto de la explosión. A Pripyat la muerte le llegó lenta, de noche, por el aire, en forma de invisibles partículas radiactivas. Si el reloj se detuvo fue más tarde y por falta de mantenimiento. Y que esté así significa que alguien decidió atrezar la zona, prepararla. Esto parece una cancha de baloncesto y aquí al lado está la piscina. Estaba la piscina.
Con 1000 niños nacidos al año, Pripyat era una de las ciudades con mayor índice de natalidad de toda la antigua Unión Soviética. Su polideportivo era prácticamente nuevo y había 5 colegios en la localidad, aunque a los pocos que venimos por aquí siempre nos traen a las aulas del número 3. Parece obvio que la naturaleza no ha hecho todo esto, que los saqueadores han hecho aquí su agosto y se han llevado todo este material que al fin y al cabo es radiactivo, así que no sé si lo habrán acabado vendiendo o lo tendrán en sus casas, pero es bastante peligroso. ¡Buah! Esta es una de las imágenes más icónicas del desastre de Chernóbil y también uno de los grandes misterios de esta ciudad de Pripyat, porque ¿estaban realmente todas estas máscaras de niños aquí en esta escuela número 3 de esta ciudad o fueron colocadas por algún fotógrafo sin escrúpulos que quería conseguir una gran imagen o por alguna agencia estatal que pretendía escenificar la verdadera magnitud de la tragedia nuclear? El coronel nos confirma que en aquellos tiempos de Guerra Fría, de amenaza nuclear entre superpotencias y de teorías locas sobre la mutua destrucción asegurada, todas las escuelas soviéticas guardaban por si acaso máscaras de este tipo. Pero aquí no hubo tiempo a utilizarlas. Según Alexej, fueron probablemente ladrones que buscaban el cobre de los filtros de todas estas máscaras, a las que se conoce por su forma como morros de cerdo, los que las buscaron, encontraron y desparramaron. Este parque de atracciones iba a ser inaugurado 5 días después del accidente, con sus tío-vivos, sus autos de choque, con su noria de la que de repente emerge alguien con un traje de protección radioactiva. Aquí, en este lugar de esparcimiento, se pueden medir magnitudes de radiación totalmente incompatibles con la vida humana, porque si pasar de 120 microroentgens es muy peligroso, aquí 3.377 microroentgens por hora. Eso es 100 veces más de la radioactividad que este aparato detectaba como radiación ya peligrosa. ¿A qué es debido esto? Esta zona está muy contaminada por las partículas radiactivas que cayeron. Todo este parque fue utilizado en su día por los helicópteros que se dedicaban a la evacuación y a las labores de limpieza de Chernóbil como lugar de aterrizaje. Y esos helicópteros venían tan contaminados que traspasaron esa contaminación, esa radioactividad, a todo este suelo. Pero hay una última cosa que tenemos que ver antes de salir de esta zona de alienación. Alguien a quien tenemos que visitar: los habitantes fantasma. Esos 200 hombres y mujeres, todos ancianos, a la vida. Aquellos que han preferido desafiar a la radiación antes que morir de pena en el exilio. Y la primera sorpresa es que para llegar a ellos, un policía que dormita en un puesto en medio de la nada y que se mueve en un viejo patín, nos abre la verja de acceso a la pequeña aldea donde viven. ¿Por qué los vigilan? ¿Para tenerlos controlados? Tengo la sensación de estar entrando en una especie de reserva para humanos, como si nos los fueran a enseñar para demostrar que el peligro ha remitido, como si se quisiera mostrar a la comunidad internacional que aquí, en Chernóbil, vuelve a haber vida. Iván, ¿qué tal? Hola. Me llamo John. Hola. María. Entremos en casa. Okay. ¿Tenéis frío? Frotaos las manos. El recibimiento, sobre todo el de la abuela María, no puede ser más acogedor. Y enseguida, y pese a las reticencias de nuestro intérprete a querer traducir todas las preguntas incómodas que les hago, nos damos cuenta de que estos ancianos, encantadores, forman parte del tour mediático que pretende humanizar un poco la zona de alienación. Cuando el gobierno nos trajo éramos unos 140 y nos encontramos las casas limpias y arregladas. Perdón, cuando decidimos regresar por nuestra cuenta. Pero ahora, en la aldea solo quedamos 5 vecinos. Iván nos cuenta que en el pueblo antes del accidente vivían 400 personas. Cuando el gobierno soviético les convence para volver, o como él mismo se corrige, ellos deciden regresar, no todo el mundo está dispuesto.
Muchas de las casas habían sido derribadas y ya no era exactamente un regreso al hogar. Así que esta es su huerta. Y se comen lo que producen, los tomates, el maíz, todo. Nos comemos todo lo que cultivamos. Pero se lo comen todo. Sí, como decimos aquí, cuanto más trabajes tu tierra, mejor sabor te dará. Pero, ¿y no tienen miedo de que esté radioactivo? No tengo miedo porque no están contaminados. 2 veces al año vienen los del ministerio para tomar muestras de la tierra, del agua, de los productos, hacernos análisis. Iván y María no pueden ser más hospitalarios. Viven de su pensión y de una pequeña subvención estatal y son pobres de solemnidad, pero comparten lo poco que tienen con el visitante. A sus 75 años llevan 1/3 de su vida conviviendo con la radioactividad. Las fotos de sus hijos, Mijail y Nicolás, están por todo el salón. Ni ellos, ni sus esposas, ni los 3 nietos suelen venir por aquí. Viven en Kiev y están muy ocupados, nos dice María, con un cierto halo de pena en la mirada. Y para sellar como es debido esta visita, la cortesía campesina obliga a brindar con unos chupitos de samagón, un vodka hecho por Iván con agua local, supuestamente filtrada y pura, sí, pero de los acuíferos de la zona de los que ya hemos hablado. ¿Qué demonios? Iván lleva 24 años viviendo aquí después del accidente y no se le puede hacer un feo. Bueno, esta es la hospitalidad aquí en Chernóbil. Vodka casero. Nostravia. Sí. Hola. Buena suerte. Spasibo, Iván. Muy bien. Así se bebe. Spasibo. Antes de irnos y con otra ronda de chupitos, Iván nos cuenta lo difíciles que fueron los 2 años que estuvieron evacuados, que sus propios compatriotas en Ucrania, su familia en Kiev, les tenían miedo por si estaban contaminados y les podían contagiar. Por eso Iván vuelve a brindar y dice bien alto: para que no haya guerra y nunca más haya un accidente como el de Chernóbil. Porque desde entonces su mundo idílico en el campo, todo ese bucólico paisaje que rodea su granja, tiene un transparente velo gris de tristeza. Y cuando nos vamos, sin luces de farolas, sin ruidos de coches, tengo la sensación de que no acaba de gustarme toda esa quietud, que ese silencio impagable para un urbanita aquí significa ausencia de vida. Así que cuando por fin salimos de la zona de exclusión, ya ni siquiera nos extraña que la mitad de los que pasan este control se salten el escáner, que puedan llevar encima ciertos niveles de radioactividad o sacar de contrabando cualquier material peligroso, porque lo único que queremos es darnos una ducha bien larga y tirar la ropa que llevamos. Queremos dejar atrás esa zona de alienación y esa radioactividad oscura que nos despide como diciendo: vosotros me creasteis. Vosotros me liberasteis. Aquí reino yo. Y me quedaré 24.000 años más. Por vuestra culpa. Por vuestra arrogancia.